El despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas de Venezuela no es un hecho aislado ni improvisado. La imagen de portaaviones, submarinos nucleares y marines en el Caribe evoca una tensión inmediata, pero en el trasfondo se encuentra algo mucho más profundo: la continuidad de una estrategia que se remonta a casi 2 siglos atrás. Para comprender el presente, es necesario volver a 1823, cuando el presidente James Monroe proclamó una doctrina que transformaría para siempre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La doctrina Monroe, resumida en la frase América para los americanos, estableció la idea de que el hemisferio occidental debía quedar bajo la esfera de influencia de Washington, prohibiendo la injerencia de potencias extranjeras. Lo que nació como una advertencia contra Europa pronto se convirtió en un pretexto para que Estados Unidos legitimara intervenciones, invasiones y bloqueos a lo largo y ancho de la región. De esta forma, la política exterior estadounidense quedó marcada por la noción de que América Latina era su patio trasero. En ese contexto surgió la llamada diplomacia de cañoneras, un concepto que describe la utilización del poder naval como instrumento de presión. Desde inicios del siglo XX, buques estadounidenses patrullaban las costas del Caribe para imponer gobiernos afines y proteger sus intereses económicos, en particular aquellos vinculados al petróleo y al comercio. El mensaje era claro: los cañones de la flota eran tanto una advertencia como una herramienta de negociación. Hoy, cuando marines y destructores rodean Venezuela bajo el argumento de combatir carteles de droga, lo que vemos es la reactivación de ese mismo guión histórico. No se trata únicamente de narcotráfico, sino de mostrar fuerza militar y ejercer presión política. El eco de la doctrina Monroe resuena con fuerza, recordándonos que lo que ocurre en el Caribe no es un episodio aislado, sino parte de una narrativa de poder que lleva casi 200 años escribiéndose con barcos, sanciones y amenazas veladas. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en América Latina. El petróleo, oro negro indispensable para sostener la maquinaria industrial y militar de Washington, convirtió a Caracas en un socio privilegiado. Las compañías estadounidenses tenían amplio acceso a la explotación de crudo, y a cambio, Venezuela recibía inversiones, apoyo militar y respaldo político. En medio de la Guerra Fría, esta relación garantizaba que el país sudamericano permaneciera bajo la órbita de influencia de Washington, funcionando como proveedor estratégico y como contrapeso frente a la expansión del comunismo en la región. La cooperación iba más allá de lo económico. Oficiales venezolanos se formaban en academias militares estadounidenses, y la presencia diplomática era fluida y constante. Para Washington, tener asegurada la lealtad de Caracas significaba no solo energía barata, sino también estabilidad en una zona clave del Caribe. Sin embargo, este vínculo comenzó a resquebrajarse con el paso del tiempo, especialmente a medida que crecían en Venezuela las voces que denunciaban el control extranjero sobre sus recursos naturales. El punto de inflexión llegó con la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Chávez no solo impulsó una política de nacionalización del petróleo, sino que también rechazó de manera abierta y frontal la influencia estadounidense en el país. Su discurso de soberanía y su acercamiento a potencias rivales como Rusia, China e Irán marcaron un giro radical en la política venezolana. A los ojos de Washington, Venezuela dejó de ser un aliado estratégico para convertirse en un adversario que desafiaba directamente su hegemonía en la región. Desde entonces, las tensiones no hicieron más que aumentar. Las bases de cooperación se transformaron en enfrentamientos diplomáticos, los intercambios militares en discursos de confrontación, y la confianza en desconfianza. Lo que alguna vez fue un matrimonio de conveniencia basado en el petróleo se convirtió en una ruptura cargada de resentimiento y sospechas mutuas. Así comenzó una nueva era en la relación bilateral, la de enemigos declarados, donde cada movimiento de Caracas y Washington se interpretaba como un ataque directo a la soberanía del otro. El petróleo siempre ha sido el corazón del conflicto. Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de crudo del planeta, un recurso que no solo sostiene economías, sino que define alianzas y estrategias globales. Para Estados Unidos, asegurar el acceso a ese petróleo ha sido históricamente una cuestión de seguridad nacional. Para Venezuela, en cambio, controlar soberanamente sus recursos se convirtió en un símbolo de independencia. Esta contradicción estructural explica gran parte de las tensiones que aún persisten. Con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, Venezuela no solo defendió la nacionalización de su petróleo, sino que lo convirtió en herramienta geopolítica.
El crudo venezolano comenzó a usarse como moneda de intercambio para consolidar relaciones con países que desafiaban el orden internacional dominado por Washington. Así, mientras Estados Unidos imponía sanciones, Caracas fortalecía lazos con Moscú, Pekín y Teherán, creando un bloque que buscaba debilitar la hegemonía estadounidense en su propio hemisferio. Para Washington, este movimiento era inaceptable. No se trataba únicamente de perder negocios petroleros, sino de permitir que rivales estratégicos se instalaran en su patio trasero. Rusia encontró en Caracas un aliado para proyectar influencia militar y diplomática. China, una fuente de energía vital para su economía y una oportunidad de inversión en infraestructura. E Irán, un socio en la resistencia al dominio occidental. Venezuela, desde su posición, se transformó en una pieza clave de un tablero que trascendía lo regional para inscribirse en la lógica de la competencia global. De esta manera, lo que parecía una disputa bilateral entre Caracas y Washington terminó siendo parte de una confrontación mucho más amplia, la lucha por el poder mundial. Venezuela, con su petróleo como estandarte, se convirtió en escenario y actor de un conflicto donde cada barril, cada contrato y cada alianza representaba mucho más que simple comercio. Era la manifestación de un nuevo orden internacional en gestación, con Estados Unidos decidido a impedirlo a toda costa. El colapso económico de Venezuela abrió un nuevo frente en la confrontación. La caída de los precios del petróleo, sumada a décadas de corrupción y mala administración, desencadenó una de las crisis humanitarias más profundas de la historia reciente de América Latina. Millones de venezolanos se vieron forzados a emigrar, buscando en países vecinos lo que su propia tierra ya no podía ofrecer. Washington aprovechó ese escenario para endurecer su ofensiva, presentando al régimen de Nicolás Maduro como el responsable absoluto de la miseria nacional. Las sanciones económicas se convirtieron en el arma principal. Estados Unidos bloqueó activos de la estatal POVSA, restringió exportaciones de petróleo y limitó el acceso a mercados financieros. Lo que en teoría buscaba presionar al gobierno, en la práctica también golpeó duramente a la población, profundizando la escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos. Para Caracas, estas medidas eran un asedio económico diseñado para provocar un colapso interno que facilitara un cambio de régimen. En paralelo, se multiplicaron las acusaciones contra Maduro y su círculo cercano. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó a acusar al presidente venezolano y a altos mandos militares de narcotráfico y terrorismo, calificando al país como un narcoestado. Estas acusaciones no solo reforzaron la narrativa de Washington, sino que también sirvieron como justificación para el despliegue militar en el Caribe, bajo la bandera de combatir a los carteles de la droga. A esto se sumaron intentos de desestabilización política, golpes de Estado fallidos, como el de 2002 contra Chávez o el intento de 2019 encabezado por Juan Guaidó, evidenciaron que Washington no renunciaba a la idea de un cambio de gobierno en Caracas. Sin embargo, pese a sanciones, aislamiento y presiones militares, el chavismo resistió, apoyado en alianzas internacionales y en el control interno del aparato de poder. La confrontación, lejos de resolverse, escaló a un punto en el que la presión externa y la crisis interna se entrelazaron en un círculo vicioso que definió la última década de Venezuela. El actual despliegue militar estadounidense frente a las costas de Venezuela parece, en la superficie, una operación más contra el narcotráfico. Sin embargo, al observar con detenimiento, se revela como una repetición de viejas tácticas. Los buques de guerra, los discursos de amenaza y la presión económica forman parte de un mismo libreto que Estados Unidos ha aplicado en América Latina durante más de un siglo: mostrar fuerza para mantener influencia política y estratégica en la región. Lo que ocurre hoy encaja con un patrón histórico. A principios del siglo XX fueron los marines desembarcando en Centroamérica y el Caribe. En la Guerra Fría, la intervención se justificaba como una cruzada contra el comunismo, y en el presente, la narrativa gira en torno al narcotráfico y la defensa de la democracia. En todos los casos, el trasfondo ha sido el mismo: asegurar que ninguna potencia rival dispute a Washington el control de lo que considera su espacio natural de dominio. Venezuela, en ese sentido, se ha convertido en el epicentro de un choque que trasciende lo nacional. El país no solo enfrenta sanciones y amenazas por sus políticas internas, sino también por ser la puerta de entrada de Rusia, China e Irán en el hemisferio occidental. Para Estados Unidos, permitir esa influencia equivale a aceptar una erosión de su poder global. Para Caracas, resistir es demostrar que puede desafiar al orden internacional impuesto.
El resultado es un enfrentamiento que no se limita al Caribe, sino que refleja la pugna por el mundo multipolar del siglo XXI. La reflexión final es inevitable. Lo que vemos hoy entre Washington y Caracas no es un accidente del presente, sino la continuación de una larga cadena de confrontaciones marcada por la doctrina Monroe, el petróleo y la rivalidad global. Cada maniobra militar, cada sanción y cada discurso son eslabones de una historia que se repite una y otra vez. Una historia en la que Venezuela es mucho más que un país en crisis. Es el escenario donde se juega el eterno dilema de poder e influencia en América Latina.